En este video, se va a explicar la forma correcta para cablear los diferentes circuitos como iluminación y tomacorrientes de una vivienda, ya que varios amigos no toman en cuenta algunos requisitos ni el orden de conexión en los socket y tomacorrientes. Primeramente, voy a explicar cómo realizar el cableado para el circuito de iluminación. Para este caso, voy a hacerlo desde este tablero, que ya se explicó en un video anterior. Los cables de fase y neutro se deben conectar desde la salida de la protección termomagnética para posteriormente llevarlo por las tuberías que corresponden al circuito de iluminación, pasando por todas las cajas octogonales. Por lo general, esta tubería va por el techo. Posteriormente, se conecta desde la fase de cada caja octogonal y se lleva hasta los interruptores. El cable de retorno que sale del interruptor se lleva y se conecta en el borne que indica la parte central en cada socket portalámparas. Luego, desde el cable de neutro, se conecta y se lleva hasta el borne que indica la parte rosca de cada socket. Todos estos cables quedarían tal como se muestra. Las flechas rojas indican el trayecto de los cables principales de fase y neutro. Y el otro ducto restante es para los cables que van al interruptor. Para los empalmes o unión de los cables, se debe usar conectores o algún otro elemento que pueda fijar y aislar los cables. Para este caso, se ha usado conectores de resorte, pero en muchos casos se realiza la conexión solo entre cables y posteriormente se coloca cinta aislante. Sea cual sea el método, se debe asegurar que los empalmes queden seguros y totalmente aislados entre fase y neutro, y así evitar un posible cortocircuito. En el caso de que las cajas octogonales sean metálicas o algún otro elemento requiera de cable de protección, entonces se debe considerar el cable de tierra, que por lo general es de color verde-amarillo. Finalmente se puede subir la palanquilla de las llaves termomagnéticas y probar si los bombillos se encienden al presionar los interruptores. Esto es un cableado para bombillos con interruptores simples, pero también podría darse el caso de que se requiera el uso de interruptores de conmutación o de 3 vías para encender o apagar los focos desde 2 posiciones diferentes. Pues para ese caso, el cableado se realiza de la siguiente manera. Desde el cable de fase, se conecta y se lleva hasta uno de los interruptores. Estos interruptores tienen 3 bornes, en los cuales el cable de fase se debe conectar en el borne central o en el que está indicado con la letra L. Desde los 2 bornes restantes, se conecta los cables y se llevan hasta el otro interruptor, que también irán conectados en los bornes extremos, no importa el orden, puede ir a cualquier lado. Luego, desde el terminal restante del interruptor, se lleva y se conecta en el borne que indica la parte central en cada socket. Finalmente, desde el cable de neutro, se conecta y se lleva hasta el borne que indica la parte rosca de cada socket portalámparas. Ojo que los interruptores que se deben usar son los de 3 vías, ya que tiene 3 bornes o terminales para conectar, a diferencia de un interruptor simple normal que solo trae 2 conectores. La conexión en la caja octogonal debe quedar tal como se muestra. Los cables rojos aquí indican los que se conectan entre interruptores. Para este caso, si solo usaste el cable de fase para los interruptores y por algún motivo conectaste algún cable en un borne incorrecto, simplemente el bombillo no encenderá ni apagará como debe ser, tampoco habrá un cortocircuito. Lo que deberías hacer es bajar la palanquilla de la llave y cambiar el orden de los cables para que todo funcione correctamente. Finalmente, podemos hacer la prueba para ver si el bombillo puede encender y apagarse desde ambos interruptores. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué calibre de cable se debe usar? Y pues, eso depende de cuántas bombillas o focos, y de qué potencia vas a conectar. Por lo general, cada 10 focos de 22 watts cada uno, consume entre 1 a 1.5 amperios, si es que nuestro voltaje de alimentación es de 220 voltios. Para un circuito de iluminación, como mínimo se debe usar un cable de sección 1.5 milímetros cuadrados o calibre 16, junto a una protección termomagnética de 10 amperios. Pero, si vas a conectar muchos bombillos y estos son de potencia mayor a 50 watts, se debe usar un cable de 2.5 milímetros cuadrados o calibre 14, junto a una protección termomagnética de 16 amperios. Entonces, eso sería todo lo que se debe hacer y tener en cuenta para el circuito de iluminación. Ahora, veamos cómo se realiza el cableado y conexión para el circuito de tomacorrientes o enchufes de uso general. Esto es relativamente fácil,
solo hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Desde el interruptor o llave termomagnética se lleva los cables de fase y neutro, junto al cable de tierra, por todas las cajas rectangulares que corresponden a los tomacorrientes de uso general. La conexión en cada caja rectangular es como se muestra. En la mayoría de tomacorrientes de hoy en día, trae letras que indica dónde debe ir conectado el neutro y el cable de tierra. Por lo que, la conexión deberá quedar de tal forma que, el cable de fase quede en el orificio pequeño, el cable de neutro en el orificio o ranura más grande y el cable de tierra en el orificio semicircular. Además, los tomacorrientes deben quedar en esa dirección. O sea, el neutro en la parte de abajo. Todo esto se hace por seguridad. Por ejemplo, si la vivienda se inunda con agua, lo primero que va a tocar es el orificio de neutro, hasta ahí no pasa nada. Pero si el agua sube, entonces tocará el orificio de fase, el cual, inmediatamente la corriente se filtrará por el cable de tierra o hará cortocircuito con el cable de neutro, bajando de forma inmediata todas las palanquillas de las llaves del tablero eléctrico. Para el circuito de tomacorrientes de uso general, como mínimo se debe usar un cable de sección 2.5 mm² o calibre 14, junto a una protección termomagnética de 16 amperios. Pero, si vas a conectar varios artefactos de potencia media-baja, entonces se debe usar un cable de 4 mm² o calibre 12, junto a una protección termomagnética de 20 amperios. Los artefactos que se deben conectar a estos enchufes de uso general no deben sobrepasar los 1000 watts. Por ejemplo, los que se pueden conectar pueden ser televisores, equipos de sonido, computadoras, cargadores de celulares, entre otros. Para el circuito de tomacorrientes de uso especial, es lo mismo. Se conecta desde su respectivo interruptor termomagnético y luego a sus tomacorrientes o enchufes que corresponda. Para este caso, se puede usar un cable de sección 4 mm² o calibre 12, junto a una protección termomagnética de 20 amperios. Si vas a conectar varios artefactos de potencia media, entonces se debe usar un cable de 6 mm² o calibre 10, junto a una protección termomagnética de 25 amperios. Pero para ello, tienes que saber si la empresa distribuidora de energía ha conectado cable equivalente a calibre 10 u 8 hasta tu medidor. Caso contrario, tendrás una potencia limitada en cuanto a consumo. Los artefactos o electrodomésticos que se deben conectar en los tomacorrientes de uso especial son, por ejemplo, los que se usan en la cocina, como hornos microondas, cocinas con encendido eléctrico, refrigeradoras, entre otros. También se puede considerar un circuito con tomacorrientes de uso especial en la sección de lavandería, para lavadoras, planchas, secadoras, entre otros. Ahora veamos el último circuito de uso especial, que yo para este caso lo voy a considerar para alimentar a una ducha eléctrica. Tenga en cuenta que este artefacto no está homologado el uso dentro de la normativa técnica de muchos países, por lo que supone un riesgo constante a las personas si es que ese artefacto no es instalado correctamente o que el agua no sea apta para usarlo con este tipo de duchas. Pero aquí la explicación para los que lo usan. Los cables van desde su respectiva protección termomagnética hasta el interruptor para posteriormente ir a la ducha. Este interruptor no reemplaza al interruptor termomagnético que va en el tablero. Es más, no debería ser un termomagnético, sino un interruptor de corte bipolar que soporte alta intensidad de corriente. Ya que, si usamos un termomagnético, al subir y bajar la llave casi siempre, ésta se avería, o sea como le dicen, se vence. Pero claro, es un poco más complicado conseguir este tipo de interruptores, por lo que casi siempre se usa un termomagnético. Si usamos este último, deberá de estar en una caja, protegido contra las salpicaduras de agua, además, se debe colocar lejos de la ducha. Estas duchas eléctricas no se deben conectar a tomacorrientes, ya que estos solo soportan hasta un máximo de 15 amperios, mientras que las duchas requieren de mucha más corriente o amperaje para funcionar. La ducha trae casi siempre 3 cables para conectar, y el cable color verde es el de tierra, los 2 restantes, que por lo general son color blanco, se debe conectar la fase y el neutro. Recuerda que inmediatamente después de la instalación de la ducha, se debe abrir la llave de agua para llenar la cámara de calentamiento. Posteriormente, se debe subir la palanca del interruptor, caso contrario, se quemará la resistencia de la ducha. Esto solo se hace una vez, que es después de su instalación.
Si la ducha instalada es de potencia media, se debe usar un cable de sección 4 milímetros cuadrados o calibre 12, junto a una protección termomagnética de 25 amperios. Pero, si la ducha es de potencia alta, entonces se debe usar un cable de 6 milímetros cuadrados o calibre 10, junto a una protección termomagnética de 32 amperios. Bueno amigos, hasta acá este video. Espero les sirva esta magnífica información, que en pocos lugares lo encontrarás. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte esta información tan valiosa.